el sol. También el sol ha amado. Y como todos los que amamos, miente. Puede llevar la luz sobre la frente, pero lleva la muerte sobre el costado. José Martí. El sindicato para mí fue, es decir, la esperanza, el tate quieto para la universidad. Para mí el sindicato de trabajadores de la Universidad del Valle, en primera instancia, es parte de mi vida. Desde que entré allí, que no había ninguna garantía, nos pagaban por ahí cada 2 meses y en el plata efectivo, cada 8 días. Un señor Moya era el que pagaba. Y empezó a trabajar la mente, dije, aquí cabe un sindicato, no, sin contarle a nadie, lo fui pensando. Y conversando una vez con el finado Joaquín Díaz, el que era el que preparaba a los muertos ahí en morfología, y don Pompilio, y se quedó viéndome. Me dijo, sindicato, ¿a qué se refiere? Dije, a conseguir garantías para nosotros los trabajadores. No, porque no puedo decir que para todos, porque lo que es médicos, empleados públicos no pueden, no sirven, no pueden sindicalizarse. Secretarias no pueden. Dijo, ¿y cómo vamos a empezar? Dije, ¿usted me acompaña? ¿Usted me circunda? Me dijo, yo estoy cogiendo idea qué cosa es sindicato y para qué. ¿Cómo vamos a hacer? Le dije, entonces usted y yo voy a romper los juegos. Vamos a poner boleticas en los sanitarios. Los factores fundamentales para la fundación del sindicato de la Universidad del Valle, que motivó a algunos compañeros, en primera instancia, un decreto que sacó Guillermo León Valencia, haciendo un aumento del salario mínimo a 420 pesos, lo cual la universidad se negaba a que a los trabajadores de la universidad les correspondía ese aumento. Eso trajo como consecuencia la motivación de la gente para organizarse sindicalmente. La primera asamblea, pero sin personería. Teníamos estatutos, pero personería no. En un garaje de ahí de San Fernando, un garaje, que nos lo dejaron, un garaje vacío, que mantenía ahí abierto. Entonces nosotros, para que no nos vieran con luz prendida, cerramos la puerta y prendíamos una vela para nosotros conferenciar allí. En el barrio San Nicolás, y se realiza la primera asamblea constitutiva del sindicato, donde asistimos aproximadamente unos 40 trabajadores. Como ustedes saben, el mínimo para fundar el sindicato eran 25, pero se logró de que fuéramos 40 personas y desde ahí salió fundado el sindicato en el mes de marzo de 1963. Segundo gran objetivo que me he propuesto en este año, hacer que la universidad sea plenamente una universidad que rechace la violencia bajo la consigna de Univalle, territorio de paz. Bueno, mi ingreso a la Universidad del Valle fue un poco producto, yo diría, de la ayuda divina.
porque ingresé como estudiante de manera muy particular al programa de Ciencias Sociales, en la licenciatura en Ciencias Sociales, y básicamente porque en ese año abrieron 2 promociones y yo entré en la segunda. Y creo que no han vuelto a abrir más. Entonces esas jugadas del destino y esas posibilidades precisamente producto de mi deseo de querer formarme en la mejor institución de esta región y una de las mejores de Colombia, me tiene hoy acá como estudiante. Y después ya en el 2004 ingreso como trabajador, como empleado al restaurante universitario, producto de un proceso de selección. Fue en una asamblea que había en los bajos de administración, que se llamó la Marcha de los Canastos Vacíos, en el año 1974. Mi mamá era afiliada al sindicato y me trajo a mis 10 años a exponer, porque hacía mucho tiempo a los trabajadores no les pagaban. Entonces me tocó, pues por iniciativa de mi mamá, subirme a la tarima y llegué al sindicato 2 meses después de vincularme a la universidad como trabajador. Estaba pasando el periodo de prueba y inmediatamente me afilié al sindicato en el año 1991. Desde los años 60 que se constituye nuestra organización sindical, que escuchando a nuestros fundadores, nos señalan de que, por ejemplo, esta organización fue creada en algo inimaginable, los baños, conspirando contra el empleador de esa época, buscando mejoras precisamente laborales y salariales para los trabajadores y empleados de esta institución, y apelando también a la normatividad nacional, se da el ejercicio de la negociación colectiva, tanto para trabajadores oficiales como para empleados públicos. Y desde los años 60 tenemos la constitución de unos acuerdos, de una convención colectiva que es referente a nivel nacional y que obedecen a un estudio también concienzudo, pero algo bien particular. Nuestros compañeros que contribuyeron a forjar esta organización sindical en sus inicios no sabían leer ni escribir, pero tenían una visión colectiva, una visión de defensa de la dignidad en términos laborales, tenían una visión de respeto de los derechos fundamentales, en este caso en nuestro trabajo, y también trascendiendo inclusive a nuestras familias, pero también pensaban obviamente en el bienestar de la institución misma. Yo entré a la universidad en el 79 y en el año 80 me afilié a la organización sindical. El sindicato es un tejido, ¿no? Cuyas células son los afiliados y la unión de esos afiliados constituyen la organización. Y eso tiene una mecánica de funcionamiento interno que es unos estatutos que rigen la organización, los deberes y derechos de ese afiliado, y se constituyen para dar las luchas por los derechos colectivos y se convierten en un contrato colectivo, la convención o los acuerdos, y en su defensa entonces se genera una vida orgánica que tiene que ver con una asamblea general de afiliados histórica en nuestra organización, también con una junta directiva que en el marco de la autodeterminación y la autonomía de la organización se elige por periodos, en una época fueron de 2 años, de 3 años, dependiendo de las necesidades que la política interna determine. La organización sindical cuenta con 32 comités a nivel interno, ¿sí? Entre institucionales con la universidad y los nuestros. Dentro de esos comités nuestros está el comité de formación. La función principal es formar cuadros para la organización sindical y otros cursos y talleres que se dan. Pero básicamente es la que genera la política en temas de formación, ¿sí? Para que la organización sindical se fortalezca dentro de sus propios cuadros, dentro de sus propios directivos. El comité de formación está compuesto por el compañero Adiel, él es el coordinador, el compañero Edinson, la compañera Liliana y mi persona. Somos los encargados de generar esta política de formación dentro de la organización sindical.
Pregunto que si están recibiendo y qué se necesita. Me dicen que no se está recibiendo y que se necesita que tenga alguien que me recomiende de acá adentro. Entonces le comento pues a una amiga y me dice que ella tiene un sobrino, que en ese tiempo él es uno de los guardaespaldas del doctor Villegas. Entonces ella me dice, yo la relaciono, mas no la recomiendo, usted verá. Entonces él me da una notica, le digo yo, no me dé nota, diga que me reciban porque dicen que usted es el que manda allá. Le dije yo, colabóreme y verá que yo por acá no vuelvo más a molestarlo. En verdad me dijo él, váyase para la universidad y que yo ya llamo. Yo vine, entonces ya me recibieron la hoja de vida y me dijeron que esperara, que por el día lunes me llamaban. A las 6 de la tarde me llamaron y me dijeron que me presentara a trabajar. Esa fue la historia para yo llegar acá a la universidad. Todo lo que tenemos ha sido por un sindicato. La salud, la educación, trabajo, aunque nos ponemos a ver aquí ya casi no hay empresas. Entonces, y al Estado le conviene terminar la historia de un sindicato. Por eso Sintraunicol ojalá no vaya a perder esa historia porque este es un sindicato histórico. Yo tenía aproximadamente 15 años. Mi mamá pues estaba en una situación difícil. Ella logró un trabajo en la cafetería de economía. En esa época había cafetería, había los tres, desayuno, almuerzo y comida, había residencias. Ella inicia a trabajar en esa cafetería administrada por estudiantes. Luego logra ser incorporada a la nómina de la universidad, o sea, entra a trabajar. Y pues desde muy pelado yo venía acá a acompañarla a ella en el tema pues de la apertura de esa cafetería, la ayudaba a trapear. Desde esa época yo conozco la universidad y yo desde allí aprendí a través de mi mamá a quererla, a conocerla y pues yo creo que ese fue el inicio. Logré trabajar en la imprenta de ciencias. Esa época 97, 96. Y allí empecé mi vinculación con la universidad como contratista. Ahora el movimiento sindical padece de una formación constante, permanente de sus cuadros. Lo vemos en el día a día cuando la gente le preocupa más lo económico que lo político. Son grandes desaciertos. Y nuestra Junta en Cali, a nivel nacional, está la propuesta y la apuesta de una escuela de formación de cuadros que sea permanente y constante porque creo que es como el andamiaje de lo que es el futuro del sindicato. Sintraunicol Cali, que está compuesta por la Universidad del Valle, la Universidad Santiago de Cali, por la Universidad San Buenaventura, es una de nuestras universidades muy importantes porque es un referente político y de movilización. Hay que reconocer que estos compañeros en la lucha dura que dieron por defender la Universidad del Valle se cualificaron políticamente y se cualificaron en la movilización. Siempre son una subdirectiva la cual hace un ejercicio juicioso cuando va a venir a espacios de asamblea y trae propuestas, las sustenta, pero además es una subdirectiva que durante todo el año nos muestra su trabajo y su quehacer sindical defendiendo su universidad y defendiendo a los trabajadores. Yo llevo ya 20 años trabajando en la Universidad del Valle. Llegué como contratista al servicio de salud de la universidad, pero al servicio de salud de los estudiantes, en la edición 384. Duré 3 años de contratista. Ser sindicalista mujer no es fácil. Estamos en un país, en un sistema patriarcal. Yo creo que no es tanto de que sea en el sindicalismo, sino que son los reductos de todo el sistema, que también toca el sindicalismo, que hace parte también de una nación. No es fácil, pero creo que tampoco es imposible lograrlo. Hay que abrirse puertas. ¿Cómo se abre puertas las mujeres y los hombres y todo el mundo? Es trabajando.
y demostrando que sí se puede elaborar un proceso y que se puede defender un sindicalismo clasista, que es lo que este sindicato tiene. En el año 95 yo ingresé como trabajador contratista a la Universidad del Valle en el cargo de celador. Allí, con el transcurrir del tiempo, conocí al sindicato por las diferentes actividades que ellos hacían y me entró la inquietud de saber qué hacían, porque como trabajador no entendía ni qué era un sindicato ni para qué era un sindicato. Con el tiempo me invitaron a un curso sindical, el cual me sirvió mucho y aprendí mucho de ahí. Seguí acompañando los procesos de la organización sindical, como mítines y acompañamientos a esto, en las negociaciones, y luego me interesé por hacer parte de la junta directiva. Nuestro comité de solidaridad por eso es tan importante, y por eso el comité de la CUT Valle, que tiene también su comité de solidaridad, ellos trabajan de la mano con nosotros y nosotros con ellos, porque sí hay que reconocer que muchos sindicatos no tienen la posibilidad de sacarle un permiso a un trabajador para que vaya y acompañe una situación de otro sindicato, o no solamente otro sindicato, una situación de ciudad, digamos ahorita lo del Jarillón, pero este sindicato tiene esa fortaleza de poder movilizar la gente, y la otra fortaleza que tiene es que quienes van a acompañar los procesos les gusta hacer esa solidaridad efectiva, de pararse, de acompañar, de coger la bandera, de trasnocharse, de ayudar a hacer una olla comunitaria. Más allá de un dinero que se mande, yo creo que eso es lo que nos hace diferentes a muchos. Yo llego al laboratorio después de haber trabajado, digamos, oficios varios, múltiples oficios varios. Pues nosotros, a través del Comité Obrero Patronal, que es donde a mí me han delegado, y desde la base yo estuve presente haciéndola cumplir, haciendo defender la convención. En el caso mío, por ejemplo, por ser abogado, me dijeron, no, pues entonces vos al Comité Obrero Patronal. Y por mi manera de ser quizá, o mi vocación, a solidaridad, entonces a lo que tiene que ver con la interrelación con las organizaciones externas, hermanas de clase, movimientos sociales. Entonces, en ese sentido, digamos que he ido compenetrándome con eso. Bueno, yo soy egresado de la Universidad del Valle, yo soy tecnólogo químico de la Universidad del Valle. Por el desempeño académico, alguna de las profesoras que tenía en ese momento que me conocía, había sido profesora mía en dos materias, pues tenía conocimiento de mí. Alguna vez que se produjo 2 vacantes para tecnólogo químico en el departamento de química, me avisó que pasara una hoja de vida. En ese entonces, en el año 83, se abrió el concurso para 2 cargos de tecnólogo químico en la Universidad del Valle, y aspiré por concurso en la universidad y me gané uno de los 2 cargos. Ahí empecé mi labor. Nosotros tenemos, a nivel de asistir a los otros espacios, a los eventos, digamos, de la CUT, de solidaridad, tenemos la solidaridad con los presos políticos, la solidaridad con los movimientos sociales, Congreso de los Pueblos, con los movimientos que se dan, digamos, en la ladera, a un espacio que llama El Árbol, que es un espacio de recuperación, digamos, de vivienda, de posibilidad de terrenos para la comunidad. Acompañamos al Cabildo Indígena del Alto Nápoles, donde los compañeros indígenas luchan por unos mejores espacios de vida para sus comunidades en cuanto a la vivienda. Cuando asistimos a brisas de comuneros, cuando acompañamos a los compañeros del centro de San Pascual, que estamos con ellos acompañándolos también al respeto de la propiedad, de la forma como pretenden ser despojados de los terrenos, de sus viviendas.
Yo una vez empecé a realizar mi función en el año 84, una vez cumplí el periodo de prueba, me afilié a la Organización de Empleados Públicos que en ese momento existía. En el año 84 pasé el periodo de prueba e inmediatamente me afilié. La recomendación de los compañeros era afíliate a la organización sindical, en ese entonces era la Asociación de Empleados. La Asociación de Empleados había surgido aquí en el año 74, después de un despido masivo de más de 400 empleados. Yo entré a formar parte de la junta directiva al poco tiempo de ingresar a la universidad como trabajador y fui directivo, fui su vicepresidente y en el año 85-86 la legislación colombiana permite que los empleados pudiéramos conformar sindicatos. Yo llegué a la Universidad del Valle en el año 1979. Inmediatamente me afilié a la organización sindical y al fondo de ahorros. Pues hoy lo puedo decir con tranquilidad como expresiones propias de los trabajadores. E inmediatamente ingresé al sindicato, fui un activista. Venía de un colegio público de la ciudad de Cali como es el Antonio José Camacho. Y allí pues se ventilaban situaciones sociales, lo que hacía el sindicato también, en medio de un mar de tendencias y propuestas políticas, ideológicas, en las que en el sindicato había que tomar partido. Eso me vincula entonces con organizaciones políticas de izquierda y empiezo una vida de militancia permanente. Durante 35 años fui un activista, un militante, directivo sindical en varios puestos. Y la llegada como presidente fue un poco accidentada y ocurre en medio de la gran crisis que tuvo la Universidad del Valle en el año 98. Allí asumí la presidencia por unas circunstancias internas del sindicato, pero afortunadamente con un gran equipo de trabajo. Teníamos un equipo de la junta directiva y de la base que nos permitió sortear de buena manera y salir avantes en esa crisis que tuvo la universidad en el año 98. Una de las alternativas que se estaban contemplando era cerrar la universidad por 2 años, por ejemplo. Y el sindicato y la organización garantizó que la universidad no fuera cerrada y que se mantuviera aún como hasta nuestros días siendo pública estatal. Siempre he reconocido el papel del sindicato, 54 años de lucha han sido, pero de lucha dura, sobre todo para la estabilidad laboral, que la que nos ha permitido criar a nuestras familias, educar a nuestros hijos, desarrollarnos como personas, trabajar por la defensa de la universidad. Ese ha sido un papel que el sindicato ha asumido sin ambajes, pues, sin ningún tipo de contraprestación. Hemos trabajado directamente de lleno por la defensa de la universidad pública. En el 97 la universidad no es capaz de mantener la nómina de pensionados y de mantener el personal activo porque el gobierno nunca le dio dinero para eso y en el 97 la universidad se quiebra. Y fueron 7 años de que la universidad estuvo, 7 meses que la universidad estuvo cerrada, no hubo semestre académico, no tuvimos salarios por 7 meses y gracias a los estamentos, profesores, empleados y trabajadores, la universidad se mantuvo aquí a costa de que los bancos se la querían tomar y esa deuda que representó en esa época 57.000 millones de pesos que tenía la universidad de deuda con los bancos, resultó la universidad pagando 235 mil millones de pesos al sector financiero. O sea, lo que ocurrió con la universidad es exactamente lo que ha ocurrido con otras entidades del Estado, con lo que han querido hacer con Encali, con otras entidades del Estado que el sector financiero se las ha tomado. Bueno, en mis relaciones, sobre todo más que todo las relaciones políticas, aunque pues algunos momentos las he visto aquí en la universidad, es digamos un sindicato que en mi parecer va mucho más allá del compromiso exclusivo con los trabajadores. Es un sindicato que uno lo encuentra en la marcha de los estudiantes y lo vimos pues yo, todas las marchas que he estado, siempre he visto a los compañeros digamos en la marcha y no simplemente como más en la marcha, sino en una actividad muy dinámica, muy activa en la marcha. Igual ha sucedido con otros temas de ciudad donde hemos estado, que tienen que ver con los problemas de vivienda, de despojo de vivienda de la población, vainas, digamos, muy sensibles en la ciudad, como el caso del Jarillón o como el caso del centro de Cali, para colocarte pues 2 ejemplos, en donde han estado presentes los muchachos.
Además soy habitante del Jarillón, que estoy en esa área desde hace más de 30 años. También el sindicato ha hecho presencia, no solamente a través mío, también a través de los derechos humanos, a través de los compañeros que van y participan y están pendientes de los desalojos o de cómo resistimos. El hospital de una u otra forma profesionaliza al estudiante en área de salud. Por eso vemos una mano muy importante, una mano de obra muy importante a través de los internos o residentes de la Universidad del Valle, que a pesar de que están estudiando le entregan mano de obra al hospital, y hemos podido tener ese vínculo entre estudiantes ahora con trabajadores, porque las arremetidas al sector público se han venido dando de la mano. Y nos hemos encontrado con un brazo amigo que se llama Sintra-Unicol, su junta directiva, que estaba o se está trabajando para la disolución de ese matrimonio, que es muy peligroso. Si llegase a presentarse a esa separación de ese matrimonio, va a quedar en riesgo la universidad y va a quedar mucho más débil el hospital universitario. Y es así como hace más o menos unos 2 o 3 años atrás empezamos a generar esos vínculos de fraternidad, esos valores sindicales que a nosotros nos enseñan dentro de esa formación como líderes sindicales, donde la unidad, la solidaridad y la lucha son valores permanentes. Un conflicto que aún no se ha cerrado, pero precisamente tiene que ver con la defensa del Hospital Universitario del Valle. Ahí la universidad, en particular nuestra organización sindical, fue líder o ha sido líder precisamente en destacar estos espacios de manifestación ante la comunidad caleña para que se sensibilice y también intentar o buscar que no se perpetren estas medidas de masacres laborales con nuestros compañeros del Hospital Universitario del Valle y, entre otras cosas, por supuesto, defender la salud pública. Ha habido muy buena relación con los compañeros de Sintra-Unicol, no solamente con ellos, también hemos tenido muy buena relación con los compañeros de Sintra en Cali, lo cual ha permitido crear como un frente de trabajo para algunas actividades comunes y no comunes. Digo comunes porque a veces hay tareas comunes, por ejemplo, contra la reforma tributaria, entonces vamos a salir todos contra la reforma. Pero hay actividades no comunes, por ejemplo, cuando van a deteriorar el presupuesto del SENA, entonces los otros compañeros, Sintra-Unicol, Sintra en Cali, la CUT misma también, hacen parte de la actividad y nos acompañamos mutuamente. La seguridad siempre ha sido un tema frágil. ¿Por qué? Porque Edison se ha visto en múltiples ocasiones, se ha visto amenazado. Nosotros hemos sido también frágil frente a eso. A mí me han llegado también amenazas al correo, a la niña en ocasiones también su seguridad se ha visto vulnerada. Entonces ha sido algo que para nosotros es un tema muy delicado porque no tiene las suficientes garantías de seguridad, él como líder y tampoco nosotras como familia. La historia del sindicato es tan importante mantenerla porque llega mucha gente nueva al sindicato a reclamar lo que está en la convención o en los acuerdos. Entonces le queda muy fácil a la gente decir tengo derecho a las becas de estudio, tengo derecho a las becas de tiempo para estudiar, pero no han sabido qué costó lograr y conseguir. Entonces la gente debe entender que lo que tenemos no es una dádiva del patrón, que ha sido fruto de una historia muy larga de luchas, de hasta muertos. Entonces esa historia permite que el que llegó nuevo sepa y conozca qué pasó en el 98, que por qué la universidad en el 98 pudo afrontar la crisis, superarla y estar ahora donde está. Sintra-Unicol es un sindicato muy representativo en la región y en el país.
incluso desde sus inicios, desde el año 63, 64, 65, si uno revisa la documentación, este sindicato siempre tuvo la preocupación por las conexiones nacionales en un primer momento. Y es así como sindicato, como el sindicato de la Universidad del Valle, que en principio se llamó Sintra Univalle, porque agrupaba solamente a los trabajadores oficiales. Luego en los 90 dimos un paso a abrir la oportunidad de tener empleados públicos en el sindicato y nos llamamos Sinte Univalle. Pero finalmente la decisión fue ir a Sintra Unicol, un sindicato de orden nacional. Eso le da mucha importancia. Y lo segundo, porque Sintra Unicol también fue gestor. En lo particular, cuando estuve de presidente, empujé mucho y se logró para que el sindicato fuera fundador y artífice del Sindicato Internacional de los Trabajadores Universitarios, que se llama CONTUA, una confederación de trabajadores universitarios de América Latina, en la cual están las organizaciones sindicales de todos los países, de trabajadores universitarios de todos los países. Ahí estamos presentes. La Organización Sindical de Trabajadores Universitarios de Brasil, FASUBRA, la Organización Sindical de Trabajadores Universitarios de Argentina, de Uruguay, de Perú, de Centroamérica, muchos países, del Caribe, e inclusive de Norteamérica. Y nosotros estamos encargados de una secretaría, que es la Secretaría de Derechos Humanos, porque evidentemente reconocen de que es que el tratamiento como se ha dado contra el movimiento sindical en este país no tiene comparación, ni con este hemisferio, ni con ninguna parte del mundo, y por esa razón pues ahí tenemos un cierto trabajo en diferentes ejes temáticos que, digamos, dinamizar a nivel internacional. Me sorprende cuando me llama una amiga a decirme que me estaban nominando como defensor del año a un concurso que hace Diaconía, que es una entidad de cooperación internacional que hace presencia en Colombia. Y yo pues participé sin ninguna ambición de ser ganador, porque cuando llego a Bogotá, en el marco de la final del concurso, me encuentro con dos compañeras guayú, indígenas de Guayú de La Guajira, y conozco el trabajo de esas mujeres. Entonces digo yo, mujeres indígenas en La Guajira luchando contra las multinacionales, contra la cultura machista que se da en el movimiento indígena. Yo dije, pues merecedoras alguna de las dos. Y entonces yo me interioricé que eran ellas las ganadoras. Inclusive hice un documento de un poeta nicaragüense, un extracto de un poema que llama No es la duda. Estaba yo tan desprevenido que cuando nos llaman a los de la categoría nuestra, nos presentan a los cuatro, hacen la reseña, y estaba yo tan distraído que llaman al ganador. Cuando me dicen, vea, es usted que ganó, yo pues de la sorpresa me coloqué las manos en la cabeza, hubiera sido cardíaco, había quedado allí. Entonces llegué y dijo, pues, claro, me subí, me dieron el premio, me dieron unas palabras, no sabía qué decir. Hubiera leído el documento que habla, ese poema habla de que uno en la lucha luego se siente solo, y que entonces en esa soledad uno invoca y llama a los amigos. Entonces que los amigos son como el soporte, la fortaleza. Yo creo que hay un reconocimiento que de alguna u otra manera se hizo finalizando el año pasado, un reconocimiento, digamos, en carne de una persona, en cabeza de una persona, pero es un reconocimiento, digamos, que es para el sector en general, y es el reconocimiento al compañero José como uno de los líderes en la defensa de los derechos humanos. Y yo creo que un reconocimiento muy especial que hizo el Consejo Municipal a partir de una proposición que hace la compañera pues, del Polo, que es concejal aquí en Cali. La historia es importante porque hace parte de la construcción de la identidad. Y la identidad es dónde me identifico y de dónde soy. Y eso es una relación con el territorio, con la antropología, nuestras culturas, de la forma como entendemos el mundo, cómo lo vemos, cómo lo concebimos, lo que nos comemos a diario,
la forma como hacemos nuestras terapias para encontrarnos con nuestras deidades o para hacer terapia para soltar, transformar nuestros dolores y nuestras tristezas. Entonces el acumulado de todo eso va convirtiéndose en lo que hoy somos. Y allí tiene que ver con algo directamente que es las resistencias que hemos hecho en la historia y entender que el resultado de lo que tenemos es producto de una resistencia histórica, de peleas que damos a diario, en el día a día. Este país se merece que haya más universidades como estas, que haya más oportunidades de que los estudiantes puedan estudiar y los estudiantes podrían jugar un papel bien importante en todo eso. Sintra Unicol, la importancia que tiene es su credibilidad. Iniciemos por la credibilidad, a pesar de que todas las organizaciones tenemos problemas internos, todas las instituciones poseemos una cantidad de problemáticas que el mismo Estado las genera para generar divisiones, pero hoy Sintra Unicol es referente de esa batalla y de esos ideales que debemos construir los sindicatos. Debe ir articulado el trabajo político, el trabajo de campo que le llamo yo y ese trabajo intersindical que tenemos que hacer, y eso lo han hecho a muy buen rango esta organización. Ahora, al iniciar esta vigencia, procuramos por tener una reunión, una primera reunión. Allí estuvimos varios sectores, incluidos los compañeros de Sintra Unicol. Lastimosamente, pues los tiempos no han coincidido para darle continuidad al trabajo. La pretensión nuestra es crear un solo frente de trabajo que llama un frente por la ciudad de Cali, un frente digamos que de accionar por la ciudad de Cali, donde podamos confluir no solamente estos sindicatos que mencionamos y el COES, sino otras organizaciones sociales. El llamado que yo les hago es a comprenderlos mucho y apoyarlos, porque el trabajo que ellos hacen es de mucho sacrificio, ya que no tienen ganancias de tipo económico, lo hacen es por convicción, porque creen que la gente necesita un país mejor y porque creen en la lucha por los derechos de los trabajadores. Entonces nosotros como familia, como soporte de ellos, debemos comprenderlos y apoyarlos para que hagan ese bonito trabajo que muy pocas personas toman el reto de hacerlo. La historia genera identidad, la historia genera sentido de pertenencia y la historia te enamora más de la causa. El borrar la historia de Sintra Unicol es negarnos a sí mismos. Y a pesar, digamos, de mi juventud, al frente de esta organización de tanta historia, el sostenimiento, el cimiento para lograr consolidar este liderazgo y seguir en la defensa y fortalecimiento de nuestra organización sindical ha sido precisamente el leer esa historia, pero no solamente a través de los documentos o de los textos, sino el leer la historia a través de nuestros mayores, fundamentalmente. El acumulado de liderazgos, de diferentes liderazgos que han existido en nuestra organización sindical, el caso concreto del compañero Carlos González, el compañero Eber Reyes, el mismo liderazgo acumulado de compañeros como Manuel Mosquera, que fueron construcciones en su momento producto del trabajo colectivo.
Compañeros,